Buenos días, mi nombre es Michelle Andrade y voy a hablar acerca de la comunicación y su historia. Para empezar, debemos hablar de qué es la comunicación. La comunicación es la acción que consiste en intercambiar información entre dos o más participantes, con el fin de adquirir conocimientos acerca de un tema en específico o de intercambiar opiniones sobre cualquier tema. Entre las características tenemos que debe existir un emisor y un receptor, es decir, debe existir quien emita la información y debe existir quien la reciba. Esta puede ser una persona, dos, o en el caso de la comunicación en masa pueden ser muchísimas personas. Es un proceso dinámico y es indispensable para la interacción de los individuos. La comunicación también favorece la organización social y es un proceso inevitable, es decir, debe existir comunicación para la existencia de la humanidad. Entre los elementos tenemos al emisor, que es quien transmite la información, al receptor, que es quien la recibe, al código, que es el conjunto de signos en el que está la información, el canal, que es el medio físico por el cual se va a transmitir, el mensaje, que es propiamente la información que se quiere dar, y el contexto, que es todos los factores externos que rodean el proceso comunicacional. Ahora bien, hablando de la historia de la comunicación, vamos a resaltar aquellos inventos que fueron más importantes para lo que hoy conocemos como comunicación en masa. En primer lugar, y en tiempos antes de Cristo, los seres humanos tenían la necesidad de plasmar sus vivencias, los hechos importantes de sus comunidades, y así se inventaron los jeroglíficos y toda aquella escritura antigua que se basaba principalmente en dibujos, en signos, en representaciones que contaban historias que posteriormente se necesitaban para instruir a las generaciones futuras. Años después surge una de los inventos más importantes. En el año 1440 surge la imprenta, que inicialmente se utilizó para elaborar lo que vendría siendo los primeros periódicos, que eran aquellos boletines informativos para las sociedades y los habitantes de pueblos, ciudades, que comprimían todos aquellos hechos noticiosos para que el pueblo estuviese informado. La imprenta daría lugar a también un invento bastante importante, que fueron los libros. Los libros revolucionaron la forma comunicacional de una manera increíble, ya que era la primera vez que se podía tener información agrupada, lo cual representaba avances educacionales, avances de carácter religioso, de carácter político, social, entre otros. Este fue un hecho bastante relevante para la sociedad. Luego también va a surgir un invento de gran envergadura, que era el telégrafo. El telégrafo era un sistema que consistía en transmitir información a través del código Morse, que utilizaba una serie de signos para poder hacer llegar un mensaje. Luego de esto, y basado también en la tecnología del telégrafo, surge el teléfono, que permitía enviar mensajes a través de la voz por medio de un cable que generaba señales eléctricas. Luego, lo que iba a dar un gran paso en lo que era la comunicación audiovisual va a ser el invento de los hermanos Lumière, que construyeron su propia cámara y marcaron un hito en lo que sería el principio de lo que era el cine. Ellos proyectaron las primeras imágenes audiovisuales y de allí abrieron paso a todo el mundo audiovisual. Luego de esto, en el año 1897, Marconi patenta la radio, el cual se utilizaba inicialmente para el código Morse y ha evolucionado hasta lo que conocemos hoy en día. Luego, en el año 1925, se patenta la primera televisión, que era un mecanismo
que consistía en dos discos sobre un propio eje y podía proyectar imágenes en blanco y negro. Otro paso importante que revolucionó la comunicación fue la Internet en el año 1969. La primera red se llamó ARPANET y esta era utilizada para asuntos militares. Y otro de los inventos de la modernidad vendría siendo el teléfono móvil, que más o menos en el año 1973 surgió de la mano de la empresa Motorola, quienes fueron los que realizaron la primera llamada en un teléfono móvil. Como vemos, todos estos inventos iban a marcar un paso bastante importante en la comunicación y en lo que era el transmitir información de manera masiva. A base de todos estos inventos y cuyos descubrimientos se fue dando de forma progresiva, tenemos lo que conocemos hoy comunicación. Es bastante importante recordar todos estos pequeños pasos, ya que son los que conforman la comunicación como la conocemos hoy en día.